el fondo no persiguen En el fondo, que en el fondo no persiguen extenderlas, sino lo que persiguen precisamente es integrarlas dentro de una estructura rígida, dentro de una estructura en la cual las formas alternativas de la sexualidad no amenacen la coherencia del sistema. Entonces hay que darles un espacio, hay que darles un lugar en el cual estén controladas y hasta cierto punto visibilizadas. O sea, es necesario encontrar un casillero para todas las cosas. Eso es la obsesión de Acuario. La obsesión de Acuario es encontrar una, una idea que mantenga todas las cosas colocadas en su sitio, interactuando de manera orgánica entre ellas, pero perfectamente normalizadas. ¿Sí? Quiere decirse introducidas dentro del marco de la norma. Entonces, la revolución de los signos de aire en cuanto a las conjunciones de los cronocreadores están muy vinculadas a la normalización, pero a la normalización lo que hace es tratar de normalizar lo anómalo. Y eso tiene que ver con lo que tú estabas comentando. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de identidad de género. pero es que no es solo normalizar, es incluso extenderlo, porque que estén intentando imponer leyes que facilitan que un niño de 6 años pueda decidir si es transgénero y pueda incluso operarse y hormonarse, hacerse un cambio tan bestia para toda la vida, ¿entiendes? Me parece que va un poco más allá de esto que tú estás diciendo, ¿sabes? Si estamos llegando a un nivel en el cual nuestra interrelación, la tuya y la mía, o la de las personas que estamos aquí, que no nos hemos conocido, no nos hemos reunido nunca y que lo único que tenemos es la imagen que damos y aquello que nos da sentido dentro de este marco de intercambio que es la sociedad virtual. Si nosotros podemos alterar y hacer convertirnos en una inmensa maniobra de fachada, ¿por qué no lo vamos a poder hacer también con los hechos marginales? De hecho, cuando yo introduzco un hecho marginal dentro de la normalidad, estoy triturando el hecho marginal. El problema es que las formas alternativas de la sexualidad amenazan al sistema, porque llevan al sistema a confrontarse con sus propias contradicciones. Claro que evidentemente no podemos normalizar una conducta que en sí misma es una que ataca las bases de nuestros valores más sagrados. Pero es que no es esto lo que hace esa normalización. Lo que hace esa normalización es integrar la anomalía dentro de ese marco de, entre comillas, tolerancia y humanismo, ¿no? Ya, es que como terapeuta podría decir muchas cosas sobre esto y no lo veo exactamente igual que tú, pero bueno, podemos seguir y a lo mejor ver la otra carta que querías comentar hoy. Sí, la de 22, si la Sí, pones. ¿no? Sí, un momento, voy a ello. A ver. Uy. Aquí, esta, ¿no? ¿La ves? Sí, bueno, la Se trata veo de esta. regular. ¿Cómo que la ves regular? ¿La quieres más grande, por ejemplo? No, ¿Sería ya esta? la he hecho yo más grande. Bueno, Vale. aquí lo que está indicado es que esta carta fue una carta que le envié a Roger cuando estábamos hablando de la situación hace algunos meses. Y mi idea era darle un semblante acerca de lo que era el equilibrio cuando las posiciones planetarias que vamos a vivir a lo largo de este último trimestre, ¿no? Último trimestre estamos hablando pues de la distancia que cubren desde el último semestre del año. Entonces, yo lo que quería indicarle era básicamente la condición extraordinariamente debilitada que tenían todos los planetas en todas sus posiciones. Aparte del hecho de que estamos viendo pues una oposición entre Sol y Marte, estamos viendo a Mercurio que está desconectado de todos los planetas porque como puedes ver, Mercurio se encuentra en un signo de agua
y en un signo fijo. Con lo cual ese Mercurio se encuentra lo que nosotros llamamos salvaje, ferino. Mercurio no tiene contacto con ningún planeta en esta carta. Y por signo se encuentra totalmente desconectado del resto de la carta. Entonces eso se me olvidó consignarlo. Pero tenemos a la Luna que se encuentra en exilio, a Júpiter que se encuentra en caída, a Venus que se encuentra en caída y en términos de Marte, y Marte que se encuentra retrógrado y se encuentra desconectado de Venus. También hay que tener en cuenta que estamos viendo una anticia entre Venus y Marte. Quiere decir que hay una conexión oculta entre Venus y Marte. Entre una casa que es la casa cuarta y la casa novena. Y luego, pues también estamos viendo al Sol en caída en términos de Marte. Por lo tanto, tenemos un momento celeste en el cual los planetas se encuentran en unas condiciones para hacer cosas pues no demasiado agradables, no demasiado gratas. Luego, aparte, es un momento en el que tenemos una gran cuadratura en T que se denomina en la astrología moderna. Eso quiere decir que tenemos pues un triángulo en rojo, como puedes ver, una oposición entre el Sol y la Luna y una cuadratura con el estelión que se encuentra en el ascendente. Entonces eso lo que nos está indicando son las posiciones tan difíciles en las que se encuentran los planetas. Y el día 22... Pero, ay, ¿tú estás mirando lo mismo que yo? ¿Qué pasó aquí? Espera, ¿eh? No estás viendo la carta, ¿no? No estamos viéndola la carta. Yo estaba viendo la carta que habías puesto tú. ¿Ah, sí? Sí, perdón, ¿no? pues ahora ya no. Es que no sé qué ha pasado, yo no la veía, pero tú estabas hablando de algo que yo no veía en la carta que estaba viendo, ¿sabes? Pero Por eso. estaba en tu ordenador porque estaba viendo la Sí, transmisión de tu pantalla. sí, esta, digamos, ¿no? Pero tú estabas hablando de una oposición entre el Sol y la Luna. Yo no veo una oposición entre el No, Sol y entre la el Sol Luna y aquí. Marte. Sol y Marte. Ah, vale. Hay una oposición de Sol y Marte. Lo que pasa es que tenemos a la Luna, de acuerdo, en el punto medio exacto entre el Sol y Marte. Por lo tanto, tiene una cuadratura con Marte, una cuadratura superior y una cuadratura inferior con el Sol. Quiere Esto es decirse que el una Sol T está en cuadrada posición. que se llama, ¿no? Sí, es lo que llaman una T cuadrada, efectivamente. Lo que llaman los modernos una T cuadrada. Los modernos. Sí, los modernos. Eso es de los que ha habido toda la vida. O sea, que los modernos son más antiguos en realidad que los tradicionalistas. O sea, ¿en qué sentido el tradicionalista siempre ha tratado de revitalizar la corriente de la astrología frente a las innovaciones, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que eso, por ejemplo, nosotros seguimos volviendo nuestra mirada a los tiempos de Platón y Aristóteles. Llamamos a Platón y Aristóteles como si fueran nuestros clásicos y pensamos que en el momento en el que Platón y Aristóteles tuvieron su florecimiento, pues debían ser personas de vanguardia, ¿no? En realidad, tanto Platón como Aristóteles fueron considerados reaccionarios ultranza en sus tiempos. Quiere decirse que sus grandes aportes se debieron al proceso de revitalización en el marco de sus sociedades, a partir de la afrenta de determinados elementos que estaban tratando, de acuerdo, de introducir, entre comillas, novedades en la estructura de esas civilizaciones, ¿no? Con lo cual siempre vemos que momentos como el momento que nosotros estamos viviendo, estos momentos, son extraordinariamente fértiles en el sentido en que las agresiones procedentes de las visiones desarraigadas, lo que hacen es que refuerzan nuestra comprensión de los orígenes, ¿no? Y sobre eso, pues se consolidan los mejores frutos de un momento histórico, ¿no? Y yo creo que, a pesar de todo y las dificultades que estamos atravesando en estos instantes, lo que se nos avecina es un cambio de especie, ¿no? Pero yo creo que dentro de 50 años, pues no quedará ningún humano tal y como lo conocemos en la actualidad.
Curioso. Entonces, y probablemente esté siendo muy conservador en mi apreciación. O sea, en el sentido de que yo creo que las cosas van más deprisa. O sea, en los últimos 6 años el proceso de virtualización en cuanto a las relaciones humanas ha alcanzado un nivel de aceleración, pues, que incluso podría hacer suponer que lo que vamos a vivir pues, va a ser pues, más acelerado. Este proceso de virtualización va a ser más acelerado. Ya, pero cuando dices que no habrá ningún ser humano que tal como lo conocemos, que no quedará ningún ser humano tal como lo conocemos ahora, ¿a qué te refieres? ¿En qué habrá cambiado el ser humano? Pues básicamente en que la estructura de conciencia no estará en nuestros cuerpos, estará fuera de nuestros cuerpos. Es lo que Bueno, esto comentábamos que el otro día. decías el otro día, sí. Ujú. Con lo cual, si tú eliminas aquello que nos diferencia aquello que nos diferencia a las especies, de lo que durante mucho tiempo se consideraron las subespecies, ¿no? O sea, Ujú. si le quitas al hombre la capacidad de creer que la conciencia es pues una chispa divina en el hombre, si le quitas esa percepción, esa comprensión, en realidad lo conviertes que en un elemento estabulado, ¿no? Que es lo que nos pasa actualmente. O sea, en realidad tú puedes estar tranquilamente en casa convertido prácticamente en una seta en conexión con el mundo virtual, y estar todo el día pues en un estado de actividad perpetuo, recibiendo estímulos continuos, información continua. Eso es algo que se va a ir normalizando con el paso del tiempo y que va a hacer a las personas más sedentarias. Con el cuerpo confinado y con la mente vagando por las extensiones de los mundos virtuales, pues llegará un momento en el que los seres humanos ya no necesitaremos vivir en nuestra realidad corpórea. Estaremos pues completamente desvinculados y desligados de la realidad corpórea. Pero yo, Entonces, es di, lo di, que di. Yuval Harari, por ejemplo, llama: no vamos a ser inmortales, sino que vamos a ser amortales. ¿Amortales qué significa? Que cuando muera mi cuerpo yo ni siquiera me daré cuenta que mi cuerpo ha muerto. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy viviendo en el cuerpo, porque yo ya estoy Porque viviendo en ya un mundo estará virtual. muerto hace mucho tiempo, sí. Ujú. Yo estoy en un mundo virtual y el cuerpo lo único que es un terminal, es un reservorio, es un recipiente. O sea, Ya, pero cuando mi mente esté en la nube, sí. no necesitaré tener un disco duro. ¿Para qué necesito tener un cerebro que almacene cualquier cosa si todo puede estar almacenado en la red? Ujú. Sí, bueno, sí. Pero digo que me gustaría decir que yo no tengo la sensación de que esto vaya a ser así, absolutamente. Creo que va a haber una parte de la humanidad que tal vez llegue ahí donde tú estás diciendo, pero va a haber otra parte de la humanidad que no llegue ahí, que camine por otros derroteros y me da la sensación de que se van a formar como tribus, como grupos, ¿sabes? Mm, van a haber diferentes formas de vida conviviendo en un mismo tiempo, diferentes tipos de seres humanos. Es que yo creo que todo eso está ocurriendo sin que nos demos cuenta, o sea, en el sentido de que es difícil combatir un proceso que es un proceso en el que estamos incurriendo sin ser claramente conscientes de ellos. O sea, Claro. si tú examinas lo que estábamos comentando el otro día, si tú examinas el nivel de dependencia que tienes de las redes en estos momentos, pues es un nivel de dependencia que respecto a hace 3 años, pues no tiene ni punto de comparación. Se está aumentando tu nivel de dependencia hasta un punto en el cual llegará un día en el cual no saldrás directamente. No saldrás, no estarás fuera de ese ámbito. Entonces, fíjate lo que pienso. Incluso las personas que son activistas en una mayor medida respecto a lo que es el tratar de preservar la esencia de la condición humana como se entiende tradicionalmente, es este vínculo con la vida,
el comprender pues que somos un todo orgánico, el comprender que hay que vigilar nuestra salud, que hay que estar pendientes de nuestra alimentación, que hay que buscar las estructuras no jerárquicas, las estructuras de recombinación social, de inteligencia transversal, de procesos de crecimiento intelectual pues orientados por la conciencia. Todo eso está describiendo las características de la noosfera. Están describiendo las características que han alimentado el proceso de multiplicación pues, de las redes. O sea que en el fondo los más susceptibles de pasar al otro lado somos precisamente los que tenemos a lo mejor una visión pues más revolucionaria en el sentido de tratar de llegar al hombre al nivel de lo esencial, ¿no? Puede ser, depende, no lo sé, pero bueno, digamos que la sensación todas revoluciones totalitarias, Diana, absolutamente todas las revoluciones totalitarias se han llevado a cabo siempre en invocación de la pureza. Puede ser también, sí. Pero tú te estás refiriendo ahora a lo que se llama revolución, que en realidad son imposiciones, ¿no? Como la revolución sexual, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución de no sé qué, todo eso que llaman revoluciones que en realidad han sido imposiciones, ¿no? ¿Te refieres a esto? ¿O estás utilizando el término revolución de una forma más pura, digamos? A ver, yo siempre que se habla de revolución invoco a la misma figura que para mí es como una especie de abuela, ¿no? O sea, para mí fue probablemente el intelectual más influyente sobre mí en relación a lo poco que llegué a leer frente a lo que leí de otros, ¿no? En mis tiempos universitarios, que es Hannah Arendt. Tiene un libro que se trata, tiene un libro que es La condición humana, que es un libro que es fabuloso, que es una comprensión pues humanista acerca de lo que es ser humano, ser un hombre, ¿no? Ser un ser racional en un cuerpo de primate, ¿no? Pero tiene un libro que se denomina Sobre la revolución, que es un libro que yo creo que es imprescindible. Lo que dice es que el proceso de la revolución significa volver atrás. Implica volver a dar una vuelta, o sea, volver atrás la revolución. La revolución es volver atrás, es ir a las raíces. Eso, si lo vinculamos a la idea del hombre rebelde, que habla Albert Camus, dice la diferencia que hay entre un rebelde y un insurgente es que el rebelde decide en un momento dado, en razón de lo que son los principios y criterios elementales de la condición humana, decide no seguir viviendo en una situación que considera indigna. Y por lo tanto, en aras de restaurar la pureza, se enfrenta al poder para generar o para crear como consecuencia un poder todavía más rígido y un poder todavía más organizado y más indestructible. Quiere decirse que todos los procesos de liberación, invocando a la esencia de las cosas, se convierten en totalitarismo. Eso lo vemos, por ejemplo, en los vegetarianos o en las feministas o en las panteras negras, o sea, los activistas raciales. Vemos en todas esas figuras. Pero es que ahora que hablas de esto, yo es que veo que hay mucha manipulación detrás de todo esto. Claro. Ya, si habláramos ya de algún siglo hacia atrás, ¿no? Que todavía no había técnicas de manipulación de la mente humana tan avanzadas y tan brutales como las que hay en estos últimos tiempos, pues podríamos ver algo así más natural, más puro, ¿no? Pero ahora hay mucha manipulación, no sabemos si realmente las cosas surgen porque forman parte de la naturaleza del impulso humano o están inducidas. La mayoría de las cosas que han pasado. Yo creo que en la actualidad ya no es. En ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que dice Byung-Chul Han cuando habla del enjambre, ¿no?
O sea, nosotros hemos pasado de una sociedad, actualmente vivimos en una sociedad en donde no es necesario controlarnos, ya nos controlamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no veo muchos policías en la calle vigilando que todo el mundo vaya con mascarilla. Yo no veo prácticamente policías en la calle. Y sin embargo, todo Ahora el ya mundo lleva no. Sí, mascarillas. sí, sí. O sea, la gente lleva mascarillas ellos mismos, por sí mismos. O sea, se ponen el bozal ellos mismos. Se encadenan ellos mismos. La gente lo Sí, hace la gente lo hace motu propio. O sea, se les dice que se pongan las mascarillas y se las ponen. Ya no es necesario manipularles, ya lo único que es necesario, de acuerdo, es decir, mañana todos a casa. Y todo el mundo se va a casa. No es necesario manipular, porque bueno, no, sí, la que ya gente ya estamos interioriza. manipulados, ya lo estamos, o sea, ya lo estamos. Somos seres manipulados, ya lo estamos. No hace falta manipularlos porque ya nos han manipulado lo suficiente como para que ya no tengan que seguir haciéndolo. Ya lleva la Pero inercia, si es digamos. que todo eso se basa todo eso se basa en una cosa, en el ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo si quieres poder, si quieres amar a alguien, tienes que empezar por amarte a ti mismo. Quiérete Ajá. a ti mismo, valórate. Detrás de esa imprecación, de la imprecación de decir, bueno, perdónate, ámate, compréndete, conócete, todo lo que acaba en ese es un proceso a través del cual la búsqueda es aquella en la cual si algo no está funcionando en tu vida, si te sientes insatisfecho por cualquier razón, la culpa es tuya. O sea, tienes que descubrir tú en ti mismo qué es lo que no está funcionando y por qué tu vida no te satisface. Bueno, Entonces, vale, vigílate, no preocúpate sé. tú primero de ti mismo. Es lo que Ya, hay pero detrás no, muchas no, veces. no es 100% real esto hoy en día, no lo es. No lo es porque estamos sometidos a una agresión constante de tóxicos de todo tipo y esto altera a las personas, ¿vale? Y porque, bueno, pues es que nosotros no somos responsables ni culpables de ninguno de los estados que tengamos ahora mismo, más que el de estar obedeciendo sin rebelarnos por ello o de no estar haciendo lo que tengamos que hacer para cambiar esta realidad que está yendo en contra de nosotros, básicamente. Pero yo no creo que realmente seamos culpables de sentirnos mal, concretamente, por ejemplo. Pero es que yo no he dicho eso, yo En no he dicho fin, que seamos, no he dicho que seamos culpables, yo digo que la culpa la tenemos interiorizada porque la responsabilidad sobre nuestras propias acciones recae única y exclusivamente sobre nosotros. Y al recaer sí. única y exclusivamente ante nosotros, si la realidad no satisface nuestras expectativas, en último término, quien tiene que poner la solución somos nosotros. Sí, Nosotros eso como seguro. individuos. Ujú, Nosotros como individuos. Entonces ese es el programa. ujú. El programa es que si tú quieres ser algo en la vida, necesitas construirlo en base a tu propio esfuerzo y que si no eres capaz de triunfar, si no eres capaz de triunfar en este mundo, es porque algo no funciona bien en ti, es porque algo no funciona bien en ti. No te Sí, amas eso es lo que suficiente, no todos te quieres lo pensamos. suficiente, no eres suficiente y por lo tanto por eso no te están saliendo las cosas. No, no Eso se es porque ve, estamos eso es, sometidos, no es porque somos saqueados, no es porque están aprovechándose de nosotros, no es por eso, no. Es no, no, porque nosotros es que estamos mal. todo lo que has mencionado, todo lo que has Sí. mencionado, por ejemplo, saqueados, intoxicados, Ujú, malbaratados, vendidos, todo eso, todo eso que es cierto, de acuerdo, es ujú, un síntoma, es un síntoma, es un ujú. síntoma. Porque al lado de todo eso, vivimos en una sociedad en la cual la esperanza de vida ha llegado prácticamente hasta los 100 años y seguirá creciendo. Y Sí, de pero hecho, esto lo ya lo estábamos dijo, diciendo, estábamos, mira, si te y de hecho miras, ya te lo digo, sí, dentro de nada, nuestro sí. cuerpo y el estado de nuestro cuerpo y realmente nuestro estado de salud ya no será una cuestión, no será un problema para nosotros. Porque no existirá la muerte. No existirá la muerte. Por lo Ya tanto, no estaremos existirán los muertos en vida. procesos degenerativos. No existirán los procesos degenerativos. Estaremos viviendo en el mundo, estaremos en el mundo en que queramos estar, siempre y cuando paguemos el precio. ¿Y ese precio cuál es? Es el precio de interiorización de la normatividad. Es el precio de la interiorización de la norma. Y por encima de todo, ¿quién dicta las normas?
Si la autoridad ya está interiorizada en el individuo, o sea, ¿quién dicta las normas? Pues el propio individuo. O sea, yo dicto mis propias normas. Yo digo lo que está bien y lo que está mal. A mí me gustan los niños, pues ¿por qué no puedo ser pedófilo? A mí me gustan los perros, ¿por qué no puedo ser zoófilo? A mí me gusta desayunar heces, ¿por qué no puedo ser corfago? ¿Por qué no puedo ser un perro o un delfín? Si yo soy mi propia regla, si yo soy mis propias normas. Si en el fondo, ¿cómo se me da a mí exigir responsabilidad? Que yo sea un miembro de la comunidad aceptado y aceptable. Si se empieza porque no se acepta la manera en que yo reprimo mi propia biología o la manera en que yo trato de administrar mis propios conflictos y mis propios complejos. El problema es que nosotros ya no necesitamos policías, porque el policía lo llevamos dentro. Y si el policía lo llevamos dentro, nuestros delirios pues tienen el mismo derecho que los delirios de cualquiera a imponerse a los demás, porque nos hemos convertido en individuos absolutos y vivimos masificados en una sociedad en la que cada persona es un mundo y todo es relativo. Y ese factor nos hace, ya no nos convierte en objetos de manipulación. Ya la Sí, manipulación no es importante. sí, en esto estoy de acuerdo contigo, sí. Estamos en este punto los seres humanos, sí. Somos, bueno, países enteros o galaxias enteras cada uno de nosotros y nos vivimos de esa manera, como si fuéramos lo único que existe. Y eso, Diana, eso, por decirlo de alguna manera, nos hace insignificantes. O sea, nos quita significado, porque esa dimensión absoluta del self, ese de yo me lo guiso, yo me lo como. Yo ya no necesito ir a la oficina. ¿Por qué? Porque la oficina es mi ordenador. Y yo puedo irme tranquilamente y estar hablando contigo en un parque, o puedo estar hablando contigo en pijama o desnudo, o puedo estar hablando contigo mientras estoy jugando con un videojuego, o mientras estoy leyendo un libro, viendo un video porno. ¿Vale? Y podríamos estar hablando exactamente como estamos haciendo ahora. Quiere decir que lo importante ya no es lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy siendo, sino aquello que tú escuchas o aquello que fluye a través del vínculo que se establece entre nosotros. Ya somos sujetos virtuales. Sí, sí. Tú y yo ahora mismo es lo que somos. Y entonces a mí, de estas cartas, perdona que cambie ahora de tema, de estas dos cartas que hemos visto, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y de la carta anterior, la voy a poner, a ver si consigo... no, esta no es, tampoco, ¡ay Dios! Pero si yo, aquí, vale, esta. De esta carta me llama mucho la atención la pirámide que tiene. ¿No la veis? ¿Te refieres a la cuadratura T? No, me refiero a todos, al gran trino que hay de aire y al gran trino de tierra. Sí. Y esto no sé cómo llamarlo, este otro triangulito plano que hay colindando con el gran trino de aire. Se ven diversas figuras que están pues, muy estudiadas por parte de la astrología moderna, como por ejemplo la cometa, Sí. que es el pequeño trino, se llama pequeño trino, el gran trino, ¿de acuerdo? Sí. Y luego pues tenemos varias figuras importantes. Por lo tanto, tenemos por ejemplo el rectángulo místico, que es, si te fijas, el rectángulo que forman Marte, el nodo, Venus y el Sol, y el nodo norte. Entonces, esto hace, pues crea un rectángulo formado por dos sextiles y dos triángulos y dos trígonos y dos oposiciones, ¿no? La posición Marte, Sol y Luna, y la posición entre los nodos, que es una posición natural, pero que es una posición que siempre se da, ¿vale? Sí, y luego que según teníamos en qué momentos tiene más validez, ¿no? Esa oposición natural.
está más tocada. Sí, no, es que además pues también tenemos otra figura, que es también una figura bien conocida, la famosa cuadratura en T, que se está repitiendo muchísimo porque y todos lo tenemos en signos móviles. Signos móviles, me refiero a los signos de cambio, los signos tropicales. Sí. Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, pues son signos de imposición y de avance, de precursores, son signos pioneros que marcan principios. Pero estos son cartas muy episódicas, quiere decirse que estamos hablando de una lunación, es un fenómeno que se produce cada 28 días y la luna se mueve muy deprisa. Se habla de un momento muy, muy fugaz en el tiempo. Ajá. Y en general, cuando estamos hablando de las entradas, pues lo mismo. Lo que pasa es que a lo largo de todo este año hemos tenido, pues, muchas configuraciones que son configuraciones singulares que marcan giros civilizatorios. Todavía nos falta pues la que la tradición consagra como la reina de todas las conjunciones, que es la conjunción entre Saturno y Júpiter, que se va a producir en el 036 de Acuario, se va a producir el día 21 de diciembre, para el solsticio de invierno. Justo, ¿no? Al Sí, llegar. justo en el solsticio de invierno. Justo en el solsticio de invierno, cuando el Sol se encuentra más cerca del horizonte, es cuando se va a producir esa conjunción. Y luego esta otra que me da una sensación de como de que todo se dispersa, ¿sabes? Hombre, estamos viendo muchos planetas en ángulo y en signos, muchos planetas en ángulo y en signos tropicales, en signos de giro, lo cual representa una gran tensión, mucha violencia. Mucha Pues vaya. violencia y giros de acontecimiento bruscos. Como ya ocurrió, vamos, el confinamiento fue una conjunción entre Marte y Júpiter en Capricornio. Se dio en el mes de marzo, cuando el Sol estaba entrando en Aries. Entonces, estamos viendo que cuando quedan involucrados planetas en signos convertibles, y eso pues tiene que ver con algún momento en el cual están esos planetas pues muy aislados. Ya vimos que en el cero de Aries teníamos a Saturno y a Júpiter en conjunción con el ascendente, y por tanto teníamos al Sol en la casa cuarta, en Angus, lo que determina acontecimientos muy, 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 muy prominentes, muy aparentes y muy desbordados. Pero a mí la que me interesa es esta, ¿sabes por qué? Porque yo cumplo años 2 días después, ¿sabes? y me desazona muchísimo esta carta a mí. Me da mucha desazón. Bueno, hay que verla sobre tu carta natal y hay que ver pues otros valores, otros factores. Hay que ver pues, cómo van tus direcciones, hay que valorar qué signos es Ya, que sí, tienes muy ya son afectado, hay muchas que mirar más la revolución cosas, solar. claro. Sí, Sí, sí. que mirar muchas más cosas. A lo mejor este año es un año fantástico, pero a priori las posiciones planetarias para tu fecha de retorno solar son complicadas, muy complicadas. Seguro. Bueno, chicos y chicas, ¿tenéis algún programa, alguna pregunta para hacer a Albert que os interese especialmente? Que habéis estado todos y todas muy calladitos, sin decir nada, muy atentos a todas las explicaciones y a lo mejor tenéis ganas de preguntar algo, ¿no, Albert? ¿Te apetece Sí, responder sí, alguna pregunta? Sí. Mm. Pues no sé, esto de que esté aquí la cuadratura en T tan
tan prominente y no sé, está un poco, dificultades, digamos, retos, ¿no? Para atender ahí. Efectivamente. Desafíos, como dicen los Sí. anglosajones. Sí. Nada, pues a desarrollar resiliencia estas temporadas. Bueno, Y para mí que tengo muchos planetas en signos fijos, estos momentos pues me arrastran muy despacio hasta cierto punto. Nosotros somos los grandes damnificados de este tipo de giros porque las personas con muchos planetas a mí me gusta mucho la manera en que tiene de verlo Demetra, por ejemplo, en sus cursos iniciales, cuando dice que los signos convertibles, que es donde nosotros estamos viendo la mayor parte de los planetas, en esta configuración, representan el círculo, que se mueve muy deprisa alrededor, mientras que los signos fijos pues representan el cogollo, o sea, el hub, como ellos dicen, ¿no? El cogollo de la carta. Y los signos bicorpóreos, o mutables, forman como una especie de esvástica alrededor, forman como los radios de la rueda, ¿no? Entonces, lo escribe de manera muy bonita porque lo escribe a partir de una matriz, la matriz de una carta desnuda, sin ningún tipo de factor que no sean los signos zodiacales, o sea, los zodiacos. Y lo que hace es que dice, pues los signos convertibles son los signos que se manifiestan a través de la periferia. Los signos fijos se manifiestan a través del núcleo y los signos bicorpóreos oscilan entre el núcleo o mantienen unido el núcleo con la periferia. está diciendo Lourdes que no has hablado del 22 de octubre, que es lo que yo estaba intentando. Hombre, la, que- la- la que- carta, la carta, la carta que está delante de nuestros ojos es la carta del 22 de octubre, del año 2020 y he comentado, o sea, tenemos muchos planetas en exilio, en caída y en condiciones muy complejas, sobre todo Mercurio. O sea, Mercurio se encuentra totalmente desconectado de cualquier otro planeta. Mercurio representa en esta carta a casa 9, se encuentra a casa 11 y hasta cierto punto pues, puede indicar, siendo la 9, las medidas legislativas, los peregrinajes espirituales de religión, que se encuentra en la 11, que representa las expectativas, los amigos, los grupos de influencia. Que allí se encuentre en Mercurio, pues hasta cierto punto implica una cierta desconexión respecto de lo que son los valores espirituales trascendentales, ¿no? Y el hecho de que Marte se encuentre en la cuarta, pues que deberían ser a lo mejor criterios que de funcionar lo harían en la medida en que respetan la base de la carta donde está instalado el conflicto, porque claro, Marte representa el conflicto. Y en esta carta, pues tenemos que representa que está vinculada a las esperanzas, está vinculada a las raíces, a las raíces. Luego, pues también hay Como otros las factores, raíces. a las raíces. A la base de la carta tiene que ver con las raíces. Las Ah, raíces vale, quiere vale, ya decirse, lo entiendo. es que nosotros no deberíamos considerar una carta simplemente trazando analogías con ningún ente en concreto, sino tenemos una carta radical sobre la que poner los tránsitos. Pero la casa cuarta, si estamos hablando de una entidad política, pues representaría pues el pueblo, ¿no? Ujú. Mientras que el ascendente representaría el país, es decir, la manera en que el pueblo trata de manifestarse como una entidad o de alguna manera emerge como una realidad ante el mundo. La casa cuarta, por lo tanto, representa a los ancestros, los antepasados y también pues, todo lo que está vinculado al acervo genético del individuo. O sea, aquello de lo que el individuo procede o con lo que el individuo tiende cuando busca sus raíces a verse, aquello con lo que el individuo tiende a verse identificado.
de haberse identificado. Que Marte se encuentre allí, pues en una carta natal significa que hay conflictos en el seno de la familia, porque la casa cuarta representa al padre. En una carta natal, la casa cuarta representa a los ancestros por vía paterna, representa a los antepasados, los muertos, representa los bienes raíces, mejor dicho, los bienes raíces, lo que es la tierra, o sea, lo que es el predio al que uno pertenece, ¿vale? Los bienes raíces estarían más hacia la casa 5. Entonces, lo que representa la cuarta, pues es todo el acervo genético y todo nuestro provenir, o sea, el mundo del que provenimos. Claro, entender desde la perspectiva del ámbito tradicional lo que representa la casa cuarta implica necesariamente dar cuenta de lo que es la casa tercera y lo que es la casa quinta. Estas tres casas conforman lo que se denomina el eje terrenal o el eje terrestre, la tierra, el hipogeion, que lo llamaban los griegos. La tres representa las costumbres, la cuarta las esencias y la quinta pues representa los hijos y representa los bienes y representa pues los bienes básicamente, los recursos vinculados a esos dos casas anteriores. Entonces nosotros estamos viendo ahí Marte retrógrado en Aries y lo estamos viendo en oposición al Sol y el Sol pues representa la casa octava, que es la casa de la muerte, que representa también la desvalorización, o sea, la pérdida la pérdida a través de nuestros procesos de adaptación. Claro, diréis, pues qué negro es todo, ¿no? Bueno, pues que hay casas que son muy gozosas, como la casa quinta, la casa 11, la casa 1, la casa 10, son casas auspiciosas, ¿no? Y también planetas allí, también la casa 10 lo es. Pero concretamente lo que está estimulando esta carta de manera más evidente, porque a nosotros no nos interesa tanto ver el planeta que se encuentra en un determinado lugar, como dónde se encuentra el Señor de este planeta que se encuentra en ese determinado lugar. Y el Señor todo, son los planetas que hay justo encima, ¿no? En las pequeñas. ¿Cómo se llama esto? ¿Los decanatos o cómo lo llamas? No, los términos. Los términos. No, vamos a ver. Los términos lo que representan son las condiciones de implementación. Si yo, por ejemplo, estoy viendo en esta carta y quiero saber qué hay detrás nosotros, por ejemplo, estamos viendo al Sol en Libra, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo al Sol en Libra y se encuentra en términos, pues, no quiero fallar porque se encuentra en un punto en donde precisamente la raya, pues, lo corta y no sé exactamente en qué grado se encuentra. Pero a 29,32 de Libra. Si se encuentra a 29,32, pues se encuentra en términos de Marte. Eso quiere decir que el Sol está en un signo de Venus y se supedita a Venus. Pero si quiero saber cuáles son las condiciones bajo las cuales el Sol se supedita a Venus, miro el término. El término me indica bajo qué condiciones el Sol se entrega a Venus. ¿Y cuál es? Y el término pues es los términos son términos de Marte. Y por lo tanto se está entregando a lo que Marte representa, que son las expectativas y representa raíces. Quiere decirse que se entrega a lo que representa Venus, que es la casa décima, que tiene que ver con la autoridad y que tiene también que ver con el placer, el goce, el disfrute y las inversiones. Pero se entrega a eso pensando en qué? Pensando en las expectativas y en las raíces. ¿Por qué? Porque se encuentra en términos de Marte, que representa las expectativas y las raíces. Entonces, Venus domina sobre el Sol. Venus representa la casa 5 y la casa 10, que es la autoridad. Eso representa la casa octava, que significa la desvalorización, que se encuentra en la casa décima, posición de la autoridad. Quiere decirse que ahí estamos viendo una construcción que es una construcción claramente denotativa. O sea, esto no tiene nada de especulativo. Directamente la casa 8 representa la desvalorización, Marte representa las raíces y representa las expectativas, Venus representa la autoridad y representa las inversiones o los goce o el disfrute. Quiere decirse que aquí no hay pie a la interpretación, se trata simplemente de traducir lo que uno ve. Ya.
Lo que estamos viendo en esta carta es un montón de planetas que se encuentran en signos que no les convienen, sirviendo a Vale. señores que en general no les atienden consideradamente. O sea, que lo hacen lo mejor posible, pero que no dan lo que no dan lo que el planeta requiere. Por No dan ejemplo, la talla, digamos. el problema de un planeta como por ejemplo Venus, esta carta que se encuentra en caída, humillado, ¿de acuerdo? En la casa novena, porque Virgo es el signo de humillación de Venus. El problema de ese planeta es que está trabajando para un señor que no le puede dar más que eso. Y por lo tanto ella, que se entrega totalmente a ese señor, le está brindando a ese señor las herramientas o los instrumentos las herramientas y los instrumentos de su propia virtud. Entonces, allí Venus depende totalmente de lo que de Mercurio, de lo que Mercurio le indique. Está a disposición de Mercurio. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estas posiciones, conviene, en primer lugar, tener una noción clara acerca de lo que representa cada uno de los planetas, a qué casa está vinculada y sobre todo qué niveles de servidumbre tienen, o sea, qué manera los planetas se encuentran en relación con los demás, especialmente aquellos con los que se relacionan por aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación de Venus con la Luna, con Júpiter y con Saturno, la relación con Mercurio, porque ni con el Sol ni con Marte Venus tiene ningún aspecto. No hay aspecto entre ellos, quiere decirse que se ignoran. Claro, es esa misma condición que Venus que representa la atracción, que Venus que representa el nexo, que Venus que representa paz, no se vea con el Sol que representa el esplendor, que representa la autoridad, que representa el brillo, ni se vea con el conflicto, la guerra o la discordia, pues es ya de por sí bastante elocuente. Estará incómoda Venus, bastante. Los planetas que se encuentran en caída no necesariamente son planetas débiles. O sea, concretamente en esta carta, pues sí, puedes encontrar una casa cadente, pero en general un planeta, tenemos ejemplos de muchos planetas que se encuentran en caída, que están haciendo un papel, pues, destacado, por ejemplo, en la vida de un, de una persona. Estamos viendo, por ejemplo, imaginaos la Venus de Mick Jagger, por ejemplo. Mick Jagger, pues parece una persona venusinamente, pues siempre estuvo con mujeres hermosas, ¿no? Y además con un carácter narcisista, como de fan terrible, ¿no? Con mucho encanto, ¿no? Pues bueno, pues tiene a Venus en Virgo, tiene a Venus en caída. Pero es una Venus descomunal. Y bueno, Mick Jagger tiene al Sol en Leo. Y a Mercurio en Leo también. No, pero yo me imagino que Venus, con las características que tiene, tenga que estar lidiando con Saturno y con Júpiter y eso que dices que no se ve con el Sol y tampoco, bueno, no sé si está ahí con el Marte este ahí, pero con Marte tampoco se relaciona y como que le faltan apoyos importantes y está, Bueno, bueno, el problema es que Venus en la 9 representa, como decíamos, la espiritualidad, religión, representa también la deposición, o sea, la autoridad depuesta y representa también el marco jurídico y legislativo explícito, o sea, los principios normativos. O sea, aquella experiencia que adquiere el individuo a lo largo de la vida que es propia, suya, personal, pero que le vincula, le da una visión determinada del mundo. Esa Venus, a pesar de ser en caída, tiene algunos testimonios importantes en Capricornio, donde se encuentra sobre todo Júpiter y la Luna, porque tiene la tipicidad de Tierra, que es que domina sobre todas las casas de Tierra, al ser una carta diurna, y además también domina sobre los términos en los que se encuentra la Luna y Júpiter, con lo cual es una Venus en caída que tiene mucha autoridad sobre Venus y Júpiter que le ceden su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que Venus se encuentra requerida en cuanto a sus dignidades esenciales.
Quiere decirse que si nosotros analizáramos esta carta, tendríamos que fijarnos explícitamente en Venus para ver cómo gestiona la naturaleza de la Luna y de Júpiter, porque los recibe ambos. Y es un detalle importante porque recibe al planeta pasivo a través del cual se relacionan el resto de los planetas dentro de la carta, que es la Luna, que representa la realidad fenomenológica o la Matrix, y también recibe a Júpiter, que es el factor multiplicador del que estábamos hablando antes, el factor de explicitud, ¿no? Explicitud multiplicadora. Lo que haga Venus con eso, pues depende de cómo afecten las naturalezas de esos planetas a Venus en el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, Júpiter le va a venir mal. Eso ya está claro. ¿Por qué? Porque Venus se encuentra en Virgo, que es el signo de exilio de Júpiter. Para ¿Y Venus le va a eso venir cómo mal. se traduce? Este tipo de desaveniencia, digamos. Pues una manifestación muy típica de un planeta que recibe a Júpiter y donde recibe a Júpiter las virtudes de Júpiter son contraproducentes, pues lo veríamos, por ejemplo, en una Venus que es súper efusiva y que trata de multiplicar sus encantos de manera desbordante en un lugar donde lo que se le exige es ser discreta y comedida. Vale. Quiere decirse que hay un valor de exceso que provoca que Venus se humille porque se ve muy expuesta a partir de su tendencia algo viciosa a expresar sus encantos de manera pues muy expansiva y demasiado generosa. Eso se da mucho, las Venus en caída, pues tenemos muchas Venus en caída, por ejemplo, en perfiles de mujeres que son trabajadoras sexuales y normalmente Venus en Virgo suelen ser mujeres pues muy agraciadas físicamente e intelectualmente. Porque hay que tener en cuenta que Venus está trabajando para Mercurio en Virgo. Y Mercurio es un planeta que en general es muy generoso con los planetas que se encuentran en Virgo. Porque Júpiter tiene exaltación y domicilio en Virgo. Y aparte, si el planeta se encuentra en los primeros grados de Virgo, pues encima tiene los términos. Con lo cual es un lugar donde Júpiter es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en esta carta, pues esta carta es muy compleja para Venus porque se encuentra recibida por Mercurio, a pesar de que el aspecto es un aspecto muy amplio, pero desde el punto de vista de la astrología tradicional lo que importa es la visión por signos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de Venus donde se encuentra Júpiter es claramente desventajosa. ¿Por qué? Porque Mercurio está trabajando para la casa opuesta a la casa por la que tiene que trabajar Venus, que es la casa 5. O sea, Venus tendría que estar trabajando para el placer, el de la 5. Pero Mercurio hace que se vuelva ambiciosa en cuanto a sus expectativas. Es una carta complicada por el bajo nivel de dignidad de los planetas. Los planetas están en condiciones condiciones zodiacales bastante difíciles. Y elegí concretamente esta hora, porque a esta hora estaban todos los planetas en un ángulo. Claro, cuando los planetas se encuentran en un ángulo se encuentran muy fuertes. Por lo tanto, si tú le das a un planeta indigno mucha fuerza, pues tienes un supervillano, tienes una especie de Joker, ¿no? Bueno, pues esto era lo que queríamos. O sea, esta sería la carta de la... ¿cómo se llama? De la dominación, de la culminación No, escogí de la abolición. Vale. esta carta porque la posición a lo largo de estos días es especialmente significativa de la condición de los planetas a lo largo de un periodo mucho más amplio. No es porque sea una fecha en especial que se tome como punto de referencia a la hora de valorar pues determinados acontecimientos, sino porque me parecía que la posición era típica del momento en el que estábamos viviendo, en donde se veían muchos elementos que se repiten de manera recurrente, que si os habéis fijado,
en las cartas que hemos analizado, que todas sí son cartas claramente vinculadas a análisis astrológicos clásicos, como por ejemplo las puertas del año, como por ejemplo el eclipse o la consideración de una lunación. Esta, sin embargo, no. Esta, sin embargo, lo único que persigue es mostrar el clima planetario a partir de posiciones que son paradigmáticas de lo que se viene repitiendo a lo largo de este periodo. Y evidentemente con estas condiciones celestes hay muchísimas probabilidades, si no estamos plenamente, si no hemos de estar plenamente seguros, que alrededor del día 22, más o menos, esas fechas, 21, 22, 23 o 24, vamos a ver acontecimientos pues significativos en todo este periodo. O deberían, por lo menos. Bueno, pues esto es lo que tenías para decir de esto, ¿no? Del 22 de octubre. Luego está Moira que dice, ¿cuándo empezaremos a ver la luz? Hombre, Está vamos a ver. Empezaremos a ver la luz despacio, porque empezaremos a ver la luz despacio, yo diría que hacia finales del 2021, principios del 2022, ¿no? Empezaremos a ver un cierto espacio de vuelta a lo que teníamos pues a finales del año pasado, principios de este año. Pero decir, los grandes giros, los grandes acontecimientos, los grandes periodos históricos, pues suelen empezar situaciones complicadas como que estamos viendo y no esperemos que un cambio profundo de paradigma tenga inicios que no resulten traumáticos. Que la historia nos dice que los grandes periodos históricos empiezan con etapas de convulsión. O sea, los partos siempre son momentos dolorosos. Que de mucho movimiento. Y incontrolables, completamente incontrolables. Bueno, porque están marcados por una teleología. Eso es lo que Darwin no quiso entender, ¿no? ¿Qué es Que sí, la que sí que lo teleología? No la había oído nunca esta palabra. La teleología es las telos, logos, significa la acción de los fines. Quiere decirse, por ejemplo, que cuando yo soy engendrado, o sea, cuando un ser humano está engendrado, existe un principio final que determina su proceso de desarrollo. Un principio final que es la plena expresión de la forma de ese individuo.